¿Estamos todos? ¿Faltando alguien? Así seguimos. Bueno, estábamos acá. El batímetro tiene conectado la fase R acá y la fase T, RT. O sea que tendríamos que tomar, en vez de atención, en realidad esta se llama TR. Yo puse mal acá. Esto es TR. Entonces yo, para tomar la tensión RT, tendría que tomar justamente lo opuesto de este vector. O sea que lo tendría que tomar para el otro lado. Por lo tanto, en vez de ser 180, esto debería ser 0. ¿Sí? Esto debería ser 0. Entonces, si ustedes me dicen cuánto dio el resultado, me lo repiten porque creo que el chat se borró. El chat se borró. 8360. Esto entonces da como resultado, con ángulo de 0 grados, y esto es igual, un poquito más cerquita acá, 8360 vatios. ¿Sí? Y el W2, lo mismo. W2 será la tensión que tiene el batímetro 2, que tiene la tensión ST. Está conectado entre la S y T. O sea, sería la tensión de ST, y la corriente que mide ese batímetro, la volvemos a ver, es la corriente IS, como están viendo ahí, la que está sobre la fase S. Por la IS y por el coseno del ángulo que hay entre BST y el IS. El coseno de BST y el IS. Y eso es 380 por 22 por el coseno. ¿Cuál es el coseno que hay entre tensión y corriente? Lo vemos en el gráfico. BTS, BST, ¿dónde está? Está acá, es esta. Voy a remarcar, que son las que estamos utilizando. Esa, bueno, es esa. Y la corriente IS, que sería, ¿qué se dice la IS? Ah, acá está la IS. No sé por qué se borró. Y esa. Entonces, ¿cuál es el ángulo que hay entre esto y esto? Y son, acá dijimos que había 30, más 30, en total ese ángulo vale 60. Entonces, por el coseno de 60. ¿Cuánto da eso? Cuatro mil 180 vatios. Bueno, entonces, ¿qué pasa si ahora yo sumo esos dos números para sacar W1 más W2? Esto da 12.540 vatios. 12.540 vatios. Y antes, ¿cuánto nos había dado? 12.540 vatios, como ven acá en el resultado, utilizando la fórmula. ¿Está bien? Entonces, hemos visto de esa manera cuánto está midiendo cada batímetro y que su suma
da justamente el mismo valor de la tensión de la potencia total. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno. Es así de sencillo. ¿Por qué no uso ST, esta ST? Les comento, ustedes, esto es el orden que tiene conectadas las tensiones en las bobinas de los vatímetros. Por ejemplo, en la práctica, cuando ustedes usan un batímetro del tipo analógico, o sea, esos que se van con agujas, cuando uno los conecta con el método de los dos batímetros de la misma forma que estuvimos conectando acá, o sea, colocar, supongamos, uno en cada línea, puede llegar a suceder cuando uno los conecta y mide la potencia usando el instrumento real, que una de las agujas del instrumento tendería a deflexionar hacia el lado contrario a la cual tiene que ir. O sea, supongamos que este es el instrumento, ese es el instrumento, acá está la escala del instrumento, acá estará la aguja, este es el 0, acá el batímetro indica acá, y deflexionaría en este sentido normal para poder indicar sobre la escala algún tipo de vatios. Bueno, ¿qué sucede? Cuando uno los conecta a los batímetros de ese tipo, ese batímetro, en vez de deflexionar la aguja para este lado, quiere deflexionar para el otro lado, o sea que se viene para este lado. Inmediatamente lo que hay que hacer es desconectar para no dañar el instrumento y se le invierte los bornes de tensión que tienen conectados, los dos bornes de tensión. Supónganse que acá iba la tensión BTS, creo que era la que estábamos hablando. No era la BTS, la BTR. La BTR estaba conectado, supónganse así. Uno a la fase T y el otro a la fase R. Entonces, si el batímetro deflexiona para este lado, yo tengo que invertir estos bornes, poner la R acá y la T acá. Entonces, de esa manera, la aguja del batímetro va a empezar a deflexionar hacia la derecha, como tiene que ser normalmente para que indique una medición. Entonces, el orden de cómo están puestas las fases, justamente, desde el punto de vista gráfico, como lo hacemos nosotros, acá me está dando un valor de negativo de potencia. Entonces, justamente indica de que yo tendría que poner, en vez de conectar este punto acá a la R, este punto lo tendría que conectar acá. Y este que estaba conectado a la T, ese punto lo tendría que conectar acá. ¿Se entiende? Entonces, desde ese punto de vista, el significado de que justamente este de 180 lo ponemos de tal manera para que no dé el valor negativo, invirtiendo la TR, que la teníamos con un ángulo acá hacia acá abajo, lo tenemos que poner del otro lado. O sea, reflexionar ese 180 grados hacia el otro lado es lo mismo desde el punto de vista práctico de decir, bueno, hago el intercambio de la fase T a la R y esta de la R a la T para que este instrumento deflexione su aguja hacia el lado que debe ir. ¿Está? Bueno, muy bien. ¿Qué otro tema quiere que hagamos? ¿Cuál es que me dijeron? Porque el chat se borró cuando se acabó la sesión, así arrancamos con el otro tema. Uno de impedancia, creo que habían dicho, puede ser.
El 21 de impedancia. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo en esto? ¿Cuánto falta para que termine? Yo voy copiando, entonces, mientras voy buscando el ejercicio 21, que no sé cuál es, de impedancia. A ver, ejercicios de impedancia. ¿El 21 está en el suplementario de impedancia o en el... ¿Cuál está? En el primero, bueno, abrir con eje. Entonces acá tenemos el ejercicio 22, 21. Pero este ejercicio no lo hicimos ya, che. Me parece que lo hemos repetido un montón de veces. Lo voy a copiar en la pizarra. Denme un segundito, que ya lo copio. A ver, voy a borrar un poquito esto no sirve. Sí. Pongo edición. Ahí tenemos el ejercicio 21. Bueno, el ejercicio se trata entonces de un par de impedancias que están conectadas en paralelo, en la cual en una de las resistencias, la que tiene el capacitor, tiene un voltímetro y me dice que ese voltímetro en ese momento está... Ese voltímetro, voy a poner acá, está midiendo, como dice el problema, 45 voltios. Esto mide 45 voltios. Bueno, hay que dibujar el diagrama fasorial, tensión corriente, y determinar cuánto mide este amperímetro. Y los datos son los que están ahí presentados. No nos dicen cuánto vale esta B, así que tendríamos que trabajar un poquito. Pero como está eso, si esta corriente que circula por esta rama le llamo, por ejemplo, I1, y por esta rama le llamo, no, al revés, esta que sea la I2 y esta que sea la I1, entonces yo puedo, teniendo la tensión que está midiendo ese voltímetro, sacar la corriente I2 como un valor de 45, que es la tensión que hay entre los bornes de la resistencia, por ley de Ohm, divido la resistencia y eso me da 3 Ohm. Y eso me da, quiero decir, 15 amperes, ¿verdad? 15 amperes están circulando por esa resistencia. Y si circula por esa resistencia, esos 15 amperes también están circulando por ese capacitor, que no alcanzo a leer qué valor tiene, qué valor dice que tiene, che. Pucha, lo pegué muy chiquito. J, ¿cuánto era? J3, menos J3. Bueno, esto tiene menos J3. Y esta tiene J2. Bueno, entonces, la impedancia, este circuito, yo tranquilamente es el equivalente de decir que hay dos impedancias. Acá está la fuente y acá hay una
impedancia, que está compuesta por la bobina y la resistencia, en paralelo con la otra impedancia que está conectado entre una resistencia y un capacitor. Esta es la, vamos a llamarla la Z2 y esta es la Z1. Entonces, la Z2, ¿cuánto vale? Vale justamente los 3 ohm menos J3. Si ustedes me dicen cuánto da esto en polar, alguno que calcule rápido, la Z2, y acá voy a poner la Z1, también la vamos a convertir. Esta vale 5 más J2. Me convierten esas dos. Acá me dice que esta da 4,24. 4,24. Esta tiene un ángulo de 45. Y esta vale 5,39. ¿Qué ángulo tiene esta? 5,39 con un ángulo de... ¿qué ángulo tiene? 21,8. Esto tiene un ángulo de 21,8. ¿Estamos? Y esto es ohm, ¿verdad? Esto es ohm. Entonces, si por acá está circulando la corriente I2 y por acá circula la corriente I1, entonces yo digo que la tensión que habría entre el borne de la impedancia Z2 será V igual a la corriente por, ¿qué dice? Z2 es menos, dice. Z2 es menos. Claro, es menos, sí. Menos. Muy bien. I por Z2. Entonces, la I son 15 multiplicado por el módulo de la impedancia, son 424, y eso ¿cuánto me da? Creo que daba 100, si no mal recuerdo esto. No. 63,6 voltios. Entonces, estos 63,6 voltios son los que hay acá, en borne de la impedancia. 63,6 voltios. Entonces, 63,6 voltios también hay sobre la Z1, porque están en paralelo, ¿verdad? Entonces, la corriente que pasa por I1, la corriente I1, la puedo obtener directamente dividiendo la tensión B, dividiendo la Z1. Y eso da los 63,6 voltios dividido la impedancia que tiene 5,39 con un ángulo de 21,8. 21,8. Igual. Y eso da, acá según me dicen, 11,8 amperes. Esto es I1, igual a I1. ¿Sí? Bueno, acá ustedes se dan cuenta que en un circuito paralelo, cuando nosotros hacemos un diagrama vectorial de tensión corriente, siempre hay que colocar como punto de referencia lo que es común a ambos, o sea, la tensión B. La B es común a las dos impedancias. Por esa razón, a los 100 voltios, eso que sacamos, a los 63,6 voltios que sacamos acá, nosotros vamos a tomarlo como, en el diagrama vectorial, como referencia cero del ángulo de tensión. O sea que vamos a decir que esta tensión está en ángulo cero. Entonces, cuando yo dibuje, voy a poner acá mi B común y lo voy a dar justamente B igual a 63,6 con ángulo 0, 0 grados. Entonces, si la tensión está a ángulo 0 grados,
y esta impedancia Z2, cuando circule esa corriente, al ser un circuito de origen capacitivo, esa corriente tendría que adelantar justamente los 45 grados, ¿no es cierto?, que tiene esa impedancia. O sea que esa I2 tendrá que estar por acá con un valor de así, a 45 grados. Esta sería la I2. Y acá tendría que haber 45 grados en adelanto. Para un sistema vectorial que siempre lo consideramos en sentido antihorario, ¿verdad? Y en cambio la Z2, la I1, que es de origen inductivo, tendría que atrasar justamente el ángulo de la impedancia, que son 21 grados, y lo pondríamos acá a 21 grados. Un poquito más chiquito porque tiene un módulo más de 4, de 11, ¿verdad? Esta sería la I1, que vale justamente 5, no, ¿cuánto vale? Vale 11,8. 11,8 con un ángulo de 21,8. Menos 21,8. Menos 21,8. Ahí está. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, si ustedes ponemos acá que la I2 es, ustedes vayan convirtiendo, esta que vale 15 con un ángulo de 45. Pásenla a polar, a rectangular a esa. Y después pasan a rectangular la I1 también, que es 11,8 con un ángulo de menos 21,8. Menos 21,8. Igual. Entonces, ¿cuánto da esto? La de arriba, la I2. Parte real y parte imaginaria quiero. 10,6 J, bueno, esto da 10,6 más J 10,6. Muy bien. ¿Y la I1? $10,95. No, acá tendría que ser menos J. Menos J. Menos J. 4,38. ¿Está bien? ¿Está bien lo que dije? Entonces, sumando I1 más I2, sumen parte real y parte imaginaria, ¿cuánto da? Sería igual. Parte real. Ahí está. Esto da 21,55 como parte real y como parte imaginaria da más J 6,22. Eso en polar, ¿cuánto da?
2,43 con un ángulo de 16. De 16. Quiere decir que si yo compongo vectorialmente este gráfico, así y así, acá me daría la corriente total IT, justamente, que vale y tiene acá un ángulo de 16 grados. ¿Sí? Entonces, nuestro amperímetro de nuestro circuito, este está midiendo justamente 22 amperes, ya. Bueno, acá no. ¿Qué otro hacemos? Voy a servir un matecito calentito mientras piensa. Bueno, acá estoy. Puede ser el ejercicio 5 de los adicionales de potencia y coseno phi. Potencia y coseno phi. Busquemos cuál era el 5. Potencia y coseno phi. Abrir con... A ver. El 5. Ese, ¿verdad? Bueno, entonces este era el transformador de 25 kilovoltamperios, con una carga de 12 kilovatios, con un factor de potencia 0,6 en retraso. Hallar el tanto por ciento respecto a plena carga que soporta el transformador. ¿Cuántos kilovatios de carga adicionales con factor de potencia unidad se le puede añadir a dicho transformador? A ver, che, no tengo ese. Yo creo que lo expliqué a ese.
ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, más abajo. Si no lo tengo explicado ese, parece que lo expliqué a ese. Sí, 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 no, sí. Sí, no, sí, sí, sí. No, no lo tengo. Bueno, lo hacemos de nuevo. Bueno, entonces este era el caso, era de que este tenía, esto es un transformador, luego dibujo el transformador, tengo acá el lado secundario donde tienen aplicadas las cargas, acá debe haber seguramente una impedancia conectada que está justamente consumiendo 12 kilovatios con un factor de potencia en retraso, hacemos la flechita para abajo, igual a 0,6. ¿Sí? Y nos están preguntando, este transformador tiene una potencia total del transformador que vale 25 kVA. Y nos pregunta, dice, ¿cuántos kilovatios de cargas adicionales con un factor de potencia unidad se le puede añadir a dicho transformador sin que trabaje a plena potencia? O sea, nos pregunta, si es con factor de potencia unidad, significa que estamos hablando que acá vamos a colocar simplemente una resistencia, como adicionando a la carga de esta impedancia. Esta resistencia tendrá una potencia determinada, que no sabemos cuánto, y que tiene un factor de potencia igual a 1, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, ahí. Entonces, ustedes saben que, bueno, que la potencia está dada por S por el coseno de phi, ¿verdad? Entonces, esta impedancia Z, que tengo ahí colocada, va a desarrollar una potencia aparente, ese Z que le voy a llamar, de valor de 12 kilovatios dividido el 0,6. No sé cuánto da eso. Ustedes vayan calculando. ¿Cuánto da? Calculen, por favor, así avanzamos. 20. Bueno, entonces esto da 20 kVA. 20 kVA. O sea, potencia aparente que está desarrollando esta impedancia conectada a ese transformador. Si mi transformador tiene 25 como máximo, porque si le aplico más de 25, lo cargo con más de 25 kVA, el transformador se me quema. Entonces, si yo quiero saber a qué porcentaje de potencia está trabajando del total este transformador, simplemente ustedes hacen que en la relación de potencias entre los 20 dividido los 25, y eso lo multiplican por 100, ¿y cuánto les da? Ese transformador está trabajando a el 80% de su carga máxima total que puede entregar. O sea que faltarían 20% para llegar a esta potencia de 25. Pero
faltarían 20% si yo colocara, en vez de resistencia, colocara una impedancia que desarrolle justamente una potencia S adicional, justamente, pero que tenga 5 kVA, pero con el factor de potencia que sea el mismo en retraso de 0,6. ¿Está? Si yo agrego otra impedancia con factor de potencia 0,6, con 5 kVA que tenga esta, sería ya para que el transformador esté a plena carga. Pero acá no nos dicen que usemos una impedancia con un factor de potencia 0,6, sino que usen uno con factor de potencia 1. Y ahí es donde ya no van a ser 5 kVA. Entonces, si nosotros hacemos el análisis gráfico de eso, yo podré dibujar que mi triángulo de potencia de la carga que yo tengo aplicado en este momento, esta sería algo así. Sería como esto, ¿verdad? Donde esto sería 12, esto sería el... ¿Cuánto vale el coseno phi de 0,6? Coseno phi, el arco coseno de 0,6. ¿Cuánto sale eso? Sería el phi igual al arco coseno de 0,6. Hola. ¿Cómo le va, maestro? Esto da 53,13. 53,13 grados. Quiere decir que acá en este triángulo de potencia acá hay 53,13 grados. ¿Sí? 53,13 grados. Por lo tanto, y que otra cosa que conocemos, que este segmento vale 20. 20 que lo calculamos acá, como potencia S. Nos faltaría saber cuánto hay acá, que lo podemos saber. Bueno, ustedes los hacen justamente. Chau. Esto lo pueden hacer al Q ese que está ahí. Ese Q, bueno, es el Q de esa carga, valdrá justamente los 20 por el seno de 53, que no sé cuánto da, 53,13. Me dicen cuánto da, eso da 16. O sea que acá hay 16 volamperes. Ese es el triángulo de potencia de esta carguita que tengo acá. Entonces, ahora cuando yo agregue la resistencia con factor que tiene factor de potencia unidad, esa va a desarrollar una potencia P, únicamente P, porque es de factor de potencia unidad. Un factor de potencia P que no sabemos cuánto vale. De tal manera que el total que hay desde acá hasta allá, hasta la punta donde termina la potencia adicional, esa S tiene que no superar los 25 que es del transformador. ¿Sí? Bueno, una vez planteado eso, nuestra incógnita sería este segmento, que no sabemos de cuánto vale. Pero simplemente con unas cuantas relaciones trigonométricas, eso se puede llegar a obtener sin ningún tipo. Yo podría pensar hacer esto. Si yo prolongo acá, así, mi triángulo de potencia total, cuando agregue la resistencia, sería esto. Entonces, este valor sigue valiendo 16 volamperes.